Amigos, sean bienvenidos a una edición más de Cinerama 35, un programa hecho por y para amantes del cine. Y en esta ocasión tenemos un programa muy especial porque nos encontramos con un invitado igualmente especial, que es el profesor Valdivieso. Bienvenido, profesor, y también a nuestro invitado de siempre, Brandon, de cajón. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de magia, ¿no? Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y es el progreso tecnológico que ha experimentado a lo largo de la historia del cine. Y creo que sería interesante ir tomándolo punto por punto, ¿no? ¿Y qué les parece si empezamos hablando del color? ¿Qué implica que haya color en el cine o que antes no hubiera color en el cine? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, como los humanos, el cine va avanzando y revolucionándose y reinventándose cada cierto tiempo por cuestiones de la forma en que se hace y se ve. Y como sabemos, el cine es de las artes la más nueva, ¿no? La más joven, ¿no? Es la expresión artística y de igual forma medio de entretenimiento más fresco que existe hasta cierto punto, ¿no? Combinando toda la experiencia audiovisual que lo compone. Y primero que nada hay que hablar acerca de uno de los factores más importantes al cual yo creo que ahora no podemos coincidir el cine totalmente en blanco y negro, a menos que sea una herramienta estilística o un elemento narrativo. Sin embargo, el cine inició de esa forma, por cuestiones técnicas. Detrás de cámaras acabamos de descubrir que es que a principios del siglo 1901-2, un aficionado a la fotografía, Edward Turner, entintó de una forma un poco distinta las imágenes. Y justamente apenas hasta el 2012 se descubrió aquel rollo, ¿no, maestro? Como me comentaba. Es correcto, en 2012 en el Museo Británico encuentran una película enlatada, bueno, filmes de Edward Turner de sus hijos. Y lo curioso es que era de 38 milímetros, tuvieron que crear un proyector especial para poderla ver y descubren que había introducido filtros rojos, azules y verdes y daban la sensación del color, aunque originalmente fue hecha en blanco y negro la toma, ¿no? No se nos olvide que en el cine el color tiene una sustancia importante. No solamente es crear a veces la sensación del personaje o la atmósfera en la cual se va a desarrollar la trama o incluso los cambios de argumento que pueda haber durante el filme, sino también la necesidad de poder crear una línea de sentimientos y emociones. En la psicología de los colores que todos conocemos en el manejo de la comunicación, pues está establecido y reconocido que, por ejemplo, el amarillo está asociado a la inseguridad, al miedo, el azul a la frialdad, en un momento dado a la melancolía, el rojo a la ira, y todos estos colores conjugados en una película o seleccionados crean evidentemente un maravilloso espectro de emociones y sensaciones, reacciones psicológicas, ¿no? Claro, a mí se me hace muy interesante, fíjese, ese tema del color, también te lo digo a ti, Brandon, porque, pues bueno, empezó siendo una limitación técnica, no hablábamos hace un momento, pero con el paso del tiempo, conforme se fue dando un progreso tecnológico, pues llegamos a la implementación del color, ¿no? El color digital incluso. Y esto propició dentro de un montón de directores que regresaran, hicieran un proceso de regresión hacia el blanco y negro, ¿no? Como una forma de evocar nostalgia, como una forma de evocar una realidad que ya no está. Pensaba, por ejemplo, en la película de Robert Eggers, se llama, ¿verdad? El director de El Faro. El Faro, sí. En esta película pues utiliza el blanco y negro precisamente para hacer ver al espectador, hacerlo sentir como que está en una dimensión paralela a nuestra realidad. Y también pensaba en cómo el cine en sus comienzos pues empezó siendo una réplica de la realidad exacta tal y cual como la concebíamos, ¿no? En aquel entonces, es decir, pienso en las tomas de los hermanos Lumière, como simplemente ponían la cámara en algún lugar y la dejaban grabando. Y al mismo tiempo también te pone a pensar que pues también hay una noción de composición estética, ¿no? Es decir, a pesar de que era nada más dejar la cámara ahí y que estuviera grabando lo que estuviera pasando, ellos ya desde antes llevaban a cabo un proceso en el que decían, no, pues voy a poner la cámara aquí porque se va a ver la gente viniendo desde tal ángulo, por el otro lado se va a ver la gente caminando por el fondo y cosas por el estilo. Y pues hay también una composición estética previa, ¿no? Pensada dentro de ellos, quizá inconscientemente tratando de replicar la realidad a como nosotros estamos acostumbrados a verla. Y es una cosa muy, muy, muy interesante que estaba pensando ahorita.
¿Qué opinan ustedes? Bueno, pues como mencionas, el color, ahora el exceso de color, la estilización gracias a las herramientas digitales o el color nulo, pues nos evocan a sentimientos y situaciones distintas. Pero una de las, no la primera película a color, pero yo creo que una de las que lo utilizó de una forma narrativa bastante interesante fue El Mago de Oz, ¿no? Empieza en sepias y en el momento en el que Dorothy llega a aquel lugar fantasioso, abre la puerta y bueno, creo que nadie se le puede olvidar ese momento en el que abre la puerta a un mundo totalmente en Technicolor, ¿no? Sí, es correcto. Es una explosión al final de cuentas y una alegoría a la capacidad del hombre para encontrar en los tonos de color determinadas reacciones. Es importante recordar también que la primera película filmada totalmente en color, el largometraje, La Feria de las Vanidades, es una película que igual causa una conmoción en las personas porque empezamos a entender que las personas teníamos diferentes tonos, inclusive de piel. Y hasta antes el cine no había mostrado esas diferencias, ¿no? Digo, tal vez en tonos muy marcados sí, pero no los colores. Y además los vestuarios, el vestuario, la escenografía, claro. el uso inclusive de todos los muebles, todo eso, el color evidentemente vino a ser como el detonador de emociones, ¿no? Claro. Amigos, nosotros tenemos que irnos a un pequeño corte promocional, pero no se despeguen porque los dejamos con nuestra sección El ABC del cine, aquí en Cinerama 35. Es un avance tecnológico que revolucionó no solo la industria cinematográfica, sino también la televisiva, y que hoy por hoy es una excelente opción para abaratar costos de producción. ¿Podrías adivinar cuál es? Así es, me refiero al efecto del chroma key, o como muchos lo conocen, la famosa pantalla verde. Yo soy Abril Jiménez, y hoy en el ABC del cine platicaremos cómo la utilización de una tela o una pared verde puede transportarnos a mundos increíblemente fantásticos. ¿Qué es el chroma key? Se trata de una de las técnicas más utilizadas hoy en día, tanto como en el cine, la televisión e incluso en la fotografía, la cual consiste en grabar a un personaje u objetos sobre un fondo verde o azul, para que en postproducción se reemplace el área azul o verde por otro fondo fijo o en movimiento, justo como ahora lo estamos viendo. ¿Y por qué verde o azul? Porque es un color ajeno a piel o ropa habitual, como lo hemos podido ver en cientos de detrás de cámaras. Las inmensas paredes verdes o azules de los estudios de cine han ayudado a Spider-Man a realizar acrobacias por todo Manhattan o estar en Pandora, el exuberante planeta donde viven los Na'vis de Avatar. Pero, ¿cómo surge esta técnica? Nos remontaremos a los orígenes del cine, en la última década del siglo XIX, donde los cineastas habían estado inventando y desarrollando diferentes trucos visuales para hacernos creer que lo que no es real, lo es. El origen del croma es gracias a numerosas pruebas realizadas por Georges Méliès. Así Méliès pone en marcha lo que se conoce como matte painting, en donde se pinta sobre una placa transparente la zona del plano donde hay un elemento, oscureciendo el resto con pintura negra para que no se exponga en la película. Luego se vuelve a filmar sobre la misma película exponiendo solo el segundo elemento, dando la sensación de inserción de ambos en un decorado común. El único inconveniente de los mattes, tanto en el shot sobre el objetivo y el painting sobre cristal, es que la cámara debe estar perfectamente quieta y ninguna acción puede cruzar la línea de matte para que el truco funcione. Así que pronto se empezó a avanzar en técnicas que permitirán una máscara móvil. El primer método que utilizó una máscara móvil fue desarrollado por el director de fotografía americano Frank de Williams, llamado Proceso Williams en 1918. Primero se grababa a los actores moviéndose sobre un fondo negro, tras el revelado se hacía una copia de la película elevando al máximo el contraste, de modo que la acción de los actores quedaba registrada sobre una silueta blanca sobre un fondo negro. Y era este fondo negro con la silueta blanca en movimiento recortada sobre lo que se utilizaba como matte shot, permitiendo que la zona negra quedara sin impresionar disponible para realizar después la composición. Esto lo podemos ver de manera muy clara en la película El hombre invisible de 1933. El proceso de Williams tuvo algunos problemas,
Por un lado, cualquier sombra sobre el tema se perdería en el mate. Una alternativa surgió en 1925, inventada por Dutch Donning, que eventualmente se llamaría Donning Process. Este proceso utilizó luces de colores, iluminando una pantalla de fondo en azul y el personaje en primer plano en amarillo. El Donning Process se utilizará por primera vez en la película de King Kong en 1933. El problema con el Donning Process era que solo funcionaba con películas en blanco y negro. Pronto salió una nueva técnica y vendría en el año de 1940 por el artista de efectos especiales Lawrence Butler. Así nació la técnica de blue screen en los estudios de la productora y distribuidora RKO Radio Pictures. En la película El ladrón de Bagdad de 1940 aparece la primera escena rodada en pantalla azul. En ella, el genio salía de una botella y, como no podía ser de otra manera, ganó ese mismo año el premio de la Academia de los Mejores Efectos Visuales. Esta técnica ha revolucionado y se ha ido perfeccionando con el paso de los años, hasta lo que conocemos hoy por Chroma Key, para hacer posible la recreación de historias inimaginables poniendo cualquier personaje y en cualquier situación. ¿Y tú, qué piensas de esta técnica visual? Esto fue todo por esta ocasión en el ABC del Cine. Yo soy Abril Jiménez y nos vemos en el siguiente episodio. Mr. DeMille, do you mind if I say a few words? Thank you. I just want to tell you all how happy I am to be back in the studio, making a picture again. You don't know how much I've missed all of you. And I promise you I'll never desert you again. Because after Salome, we'll make another picture and another picture. You see, this is my life. It always will be. There's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. Como en la naturaleza, la evolución es vital para los humanos. Sobrevivir únicamente depende de nosotros, y saber esto es quizá uno de los tedios más grandes de la vida. Mantenerse constante en el cambio es perdurar en el instante que nos pertenece, y así trascender en el tiempo. Este es un insoportable pesar para los artistas, que en su momento puede ser tan breve como un parpadeo. El pasar de un auto o el derretir de un helado en verano, sobre todo para los dedicados al cine. Esta es una industria que no perdona, las arrugas cuestan y cada 2x3 hay nuevas promesas a punto de comerse Hollywood. Pero hubo un momento en el que el cambio fue inminente y representó nuevas experiencias para las audiencias y mayores cantidades de dinero para los ejecutivos. Se trató del nacimiento del cine sonoro, dejando atrás al silente. Sin embargo, no todos fueron felices, dado que el nacimiento de las sensaciones sonoras cavó la tumba del Hollywood mudo, del de las grandes gesticulaciones faciales, y se llevó a la tumba a todos sus actores. Enterrada y cada vez más olvidada, se encuentra la carrera de la actriz Norma Desmond, cuyos días de gloria ya pasaron y su incapacidad de adaptarse al nuevo Hollywood le cuesta el vivir encerrada en su lujosa mansión con su mayordomo. Ella dice que quienes se han hecho pequeñas son las películas y que el cine tiene cuentas pendientes con su carrera. Sueña con protagonizar un guión de su autoría, pero necesita de alguien para retocarlo. Es cuando, en una muy anómala coincidencia, Joe Gillis aparece en su vida, un guionista que, motivado por sus deudas, decide aceptar su extraña propuesta al haber encontrado su mansión por mera casualidad. Lo que no es casualidad es su ubicación, Sunset Boulevard. Durante los años 20, esta avenida que atraviesa Los Ángeles y Beverly Hills fue el lugar predilecto para albergar las mansiones de las estrellas del cine mudo. Dirigida y coescrita por Billy Wilder, esta es una cinta que homenajea al cine que se fue.
llena de paralelismos con estrellas reales, como un amigo de la protagonista que resulta ser nada más y nada menos que el cómico silente Buster Keaton, o referencias a Charles Chaplin. Sunset Boulevard es un clásico imperdible. Yo soy Michelle Castillo y esto fue Entre Cruces. Amigos, ya estamos de vuelta en Cinerama 35, su programa de cine favorito. Y ahora estamos hablando acerca de los progresos tecnológicos en la historia del cine y bueno, tenemos aquí a nuestro invitado, el profesor Valdivieso, un muy querido profesor de nuestra división, que si tuviera un botón de aplausos ahora mismo lo estaría tocando, y con Brandon también. Ahora, ya habíamos hablado un poco acerca del color, ¿no? Cómo surge, como una limitación técnica. Y yo creo que es momento de hablar del sonido, ¿no? El sonido también parte como una limitante técnica, estamos de acuerdo, pero con el paso del tiempo pues se convierte en un recurso casi natural que nosotros damos por sentado, ¿no? El hecho de que, bueno, nuestra realidad está compuesta por sonidos, por estímulos que nosotros interpretamos, ¿no? A través del lenguaje, pero pues en el cine en cierta época esto era imposible, entonces se tenían que valer de otros recursos para poder expresar las emociones y evocar los sentimientos y los ruidos del entorno incluso, ¿no? Es muy interesante esa perspectiva. Bueno, el sonido es una de las características técnicas que distinguen al cine, por ejemplo, de la fotografía o de la pintura, y que integrado a las imágenes que estamos viendo en pantalla, tenemos obras tan destacadas y tan estéticamente tan hermosas como Sueños de Akira Kurosawa, en donde podemos entrar a las pinturas de Van Gogh y escuchar todo el entorno. Y bueno, pero para llegar a este punto, hubieron muchas pruebas a lo largo de bastantes años. El cine sonoro nace en la década de los 20. La primera película comercial, obviamente hubo pruebas anteriores, se estrenó en 1927, El Cantor de Jazz. Y es bastante curioso que respecto al sonido hay bastantes películas que hablan de aquel momento, pues que hoy podemos decirlo como cualquier día, pero no fue cualquier momento en la historia de la humanidad incluso, ¿no? No coincidimos los medios audiovisuales, ni siquiera el cine a veces, no coincidimos la televisión, por ejemplo, sin sonido. Y en aquel momento integrar sonido no fue nada sencillo, ¿no? Había que esconder el micrófono entre los decorados, y muchos de los actores incluso tuvieron bastante miedo a mostrar cuál era su verdadera voz, ¿no? Genios como Charles Chaplin o Buster Keaton fueron algunos de los bastantes que tuvieron mucho miedo de hablar a las cámaras. Y recordemos, interesante el tema, José Ramón, Brandon, cómo el sonido, hoy día, que ya es prácticamente componente indispensable, en una película que recién, bueno, no tiene más de 5 años o un poco más, que se lanzó, que Un lugar en silencio, que habla sobre justamente cómo podemos ver una película en un 90% casi como cine mudo, a raíz de que los personajes no pueden emitir tantos sonidos porque hay unos alienígenas que los asesinan. Y bueno, nos recuerda a la inversa, cómo cuando el sonido llega, crea una sensación finalmente de ruptura. Acuérdate que ya había demostrado el cine ser un éxito sin sonido, únicamente con intertítulos, con la musicalización en el estudio o en las salas de proyección. No olvidemos que los mismos hermanos Lumière ya para 1897 tenían saxofonistas presentes en su cinematógrafo, y cuando el sonido finalmente se apropia del cine, viene ya una nueva categoría de empleos, los sonidistas, los mismos creadores de los temas musicales. De hecho, la industria de la música se asoció mucho igual, porque muchos de los mayores éxitos de la música provinieron justamente de las bandas sonoras del cine, ¿no? Y hoy día reconocemos, inclusive por ciertos pequeños tramos de música, reconocemos a las películas, ¿no? Y en otro comentario nada más curioso, Chaplin, hablando de Charles Chaplin, filma 2 películas ya en plena época del cine sonoro, en 1931 y 1936, Luces de la ciudad y Tiempos modernos, pero se niega a hablar frente al filme, ¿no? Es decir, solamente había música y sonidos de efectos especiales. Pero hasta 1941
Charles Chaplin finalmente usa su voz, lo escuchamos por primera vez en El Gran Dictador, ¿no? Y ahí nos damos cuenta del poder enorme que tiene no solamente ver la comunicación no verbal, ¿no? Sino la oralidad en las películas. Sí, qué curioso que haya sido justamente para esa película, ¿no? Donde el diálogo es tan importante. Sí, claro. Lo dicho, maestro, lo dicho, Brandon. Yo pensaba también en toda esta, pues sí, esta ola de nuevos empleos que fueron surgiendo, pero también los nuevos retos a los que se tuvieron que enfrentar los actores. Hay una película bastante romántica de la versión pues, bueno, de la llegada del sonido a Hollywood, que se llama Singing in the Rain o Cantando bajo la lluvia, Exacto. donde detrás de toda esta relación amorosa que hay entre los dos protagonistas, podemos observar un retrato bastante romantizado de la realidad, pero que pues a final de cuentas sirve como una forma de enterarse de cómo actores que en aquel entonces pues eran, digamos, sacados de una obra de teatro, ¿no? Actores de teatro que los jalaban y participaban y realizaban pues su actuación delante de la cámara, pero no estaban acostumbrados a hablar. Y lo que sucedía en algunos casos es que ellos tenían una voz pues francamente terrible, hablaban muy mal, no se podían expresar bien, no se comían o tenían que tomar clases de entonación. Ajá, tenían que tomar clases de entonación y pues eso también genera otros nuevos oficios, ¿no? Pero en esta película también podemos observar cómo muchos directores se encontraban renuentes ante la idea de aceptar la llegada del sonido. Decían, no, eso no es el futuro, eso no sirve para nada, es solamente un recurso que muy pocos van a utilizar y después va a morir. Y lo que murió con el paso del tiempo pues fue el cine mudo. De hecho, el cine mudo tuvo un periodo de reinado de 35 años, calculados más o menos, y otro de los retos que vino a surgir con el cine sonoro es justamente la insonorización de los platós o de los estudios, como la pretensión de crear cápsulas de vacío para que no hubiera sonidos externos que interrumpieran o que echaran a perder la banda sonora, ¿no? Claro, bastante interesante. Ahora, amigos, nosotros tenemos que irnos a un pequeño corte promocional, pero quédense con nosotros porque todavía tenemos mucho más de qué hablar aquí en Cinerama 35. Amigos, ya nos encontramos de regreso aquí en Cinerama 35, un programa hecho por y para amantes del cine. Entonces, retomando nuestra conversación acerca de los avances tecnológicos en la historia del cine, ¿qué les parece si damos un salto todavía más grande que el anterior y nos vamos a la animación? Este género o subgénero o estilo artístico o recurso que ha sido relativamente menospreciado en la actualidad por ser considerado o catalogado como para niños, ¿no? Cuando en sus inicios incluso llegó a ser empleado para propaganda política, lo cual es muy interesante ese cambio, pero ¿qué podemos decir acerca de la animación? Bueno, ahí tampoco coincidimos, yo creo, en la realidad sin la hegemonía que tiene Disney y Pixar respecto a la animación. Pero, por ejemplo, el modelado 3D que utiliza Pixar, que bueno, el gran mérito lo tiene el estudio Pixar en el 95, tras haber estrenado Toy Story como el primer largometraje, pero se remonta desde muchos años atrás de los estudios de Walt Disney, en donde anima, y justamente se le reconoce con un premio por Blancanieves y los 7 enanos. Sin embargo, justo como mencionabas, a veces una película live action tiene recursos animados, como por ejemplo lo es Kill Bill. En cierto momento en la película, cuando hablan acerca de una de las asesinas japonesas, pues creo que no coincidimos la película sin aquel recurso en el que todas las historias son contadas con humanos, con personas reales, pero la historia de la asesina japonesa es contada mediante el anime, mediante animación japonesa. Y con todo y sus exageraciones, como la sangre que sale a presión sí. bastante alta. Pero justamente como mencionas, el cine de animación es bastante importante en la historia del cine, debido a que incluso nace desde muchos años antes, casi como un juguete, con el supraxiscopio, ¿no? En esta especie de ruleta en la cual la girábamos mediante la fuerza de las manos, y mediante espejos podíamos ver el movimiento de un caballo brincando, ¿no?
Entonces, podíamos verlo cuadro por cuadro y pues solamente veíamos un caballo que cada vez iba alzando más las patas, ¿no? Sus extremidades. Sí. Pero en cierta forma, cuando lo giramos con cierta fuerza, podemos ver cómo el caballo brinca. Entonces es como algo bastante impresionante. Bueno, no se nos olvide que la técnica de la animación, como bien lo decías, Brandon, viene de una época muy anterior a Pixar, ¿no? Todos recordamos que por ahí de 1915 a 1920, antes de la proyección de películas en los cines, en los nacientes cines, proyectaban, por ejemplo, al Gato Félix, que era una primera animación de cómics cuadro por cuadro, que se generaba como historieta, ¿no? Como una historieta que al final terminaba también con una animación a partir de las revoluciones, ¿no? Y con el tiempo, esta posibilidad de ir creando desde los estudios, por ejemplo, Walt Disney cuando presenta una de sus primeras obras hechas a partir de dibujos, influye también, por ejemplo, en un personaje cuyo nombre siempre tengo que leer porque se me olvida. Él se llama Osamu Tezuka, que es padre del manga. Quizá ustedes tengan mayor relación con él que yo, pero esta influencia de los dibujos animados, de la posibilidad de animar la vida real a partir de dibujos, influye evidentemente en una industria que hoy día en el lejano oriente es evidente, es un éxito total, ¿no? Hace poco vi a instancias de mi hija Cuba, vi una película que se llama Desmond Layer, espero pronunciarlo bien, que es de animación japonesa, y quedé encantado porque la sensación que te genera cuadro por cuadro, la explosión de color evidentemente, pero sobre todo la combinación de encuadres, de marcos, es increíble. Yo no veía y ahora estoy empezando a involucrarme a partir de esa animación, ¿no? Qué interesante. Sí, yo creo que una de las virtudes también que tiene la animación, ya no hablamos nada más de animación japonesa, sino de animación, vamos a decirle, occidental, es que puede distorsionar la realidad, puede acaramelarla, puede endulzarla de una manera en que no se sienta incómodo para el espectador, porque muchas veces llevar a cabo ese tipo de acciones en la realidad tiende a atravesar ese fenómeno del valle inquietante, ¿no? Donde el espectador siente que algo está fuera de lugar, que no se ve muy bien, y luego pues termina convirtiéndose casi en una película de terror, ¿no? Cuando intentan hacer ese tipo de acciones. Pero yo creo que aquí sería un buen momento para reivindicar a la animación, ¿no? Fuera de lo que nosotros entendemos como, bueno, como generalmente se entiende, ¿no? Que es algo hecho para niños. Y a mí me gustaría recomendarles a la audiencia un estudio de animación que tiene una gran cantidad de películas ya en su haber, que es el estudio Laika. Este estudio ha producido y ha creado películas como Coraline, ha hecho películas como... creo que se llama Frankenweenie, Frankenweenie. Sí. Recientemente, creo que su más reciente película se llama Kubo, que explora parte de la cultura japonesa, sí. Desde la perspectiva también de los samuráis y demás. Es una película muy interesante que la pueden disfrutar tanto los niños como los adultos sin aburrirse, lo cual pues rompe con ese estigma que luego se construye alrededor de la animación. Y es un estudio que a mí personalmente me gusta muchísimo porque trabaja con el stop motion. Es decir, anima con figuras de arcilla y va realizando movimiento por movimiento, poco a poco, y es un trabajo artesanal muy interesante, es bellísimo. Yo en esa tónica de animación recomendaría El fantástico señor Zorro, que es una película exactamente, que yo descubrí por azar, y que sin embargo no solamente es la trama muy bien pensada, los diálogos, sino la animación. Me encantó la animación, como bien dices, genera una condición de complicidad entre el espectador y la película para poder aceptar los movimientos. Pero además rompieron con la literalidad de la gravedad en las tomas. Podemos ver tomas verticales, segmentadas debajo de la tierra, y eso obviamente es, para quien lo ve, es un acto digno de agradecer, ¿no? Claro, trabajar con la perspectiva incluso puede llegar a ser relativamente más sencillo
que tener que construir un equipo lo suficientemente apto, ¿no? Como para Claro. realizar las tomas que tú quieras. Pero amigos, nosotros tenemos que irnos a un pequeño corte promocional y no se despeguen porque vamos a regresar con más de esto en Cinerama 35. ¿Qué es? ¿El cine? ¿Será la ilusión de imágenes en movimiento? ¿La alquimia de mezclar tomas, efectos y sonidos? ¿O la fantasía que contienen las historias admiradas en una gran pantalla? Nos tomaría una eternidad enlistar cada uno de los elementos hipnotizantes en la experiencia cinematográfica. Pero estas interrogantes, de entrada, nos dan una breve respuesta. El cine es magia. Y en cómo se hizo, le haremos honor a los pioneros de esta herramienta tecnológica que luego se convertiría en el séptimo arte, especialmente con la creación de la primer película de ciencia ficción, Viaje a la Luna, de Georges Méliès. Muy bien, comencemos. Estamos en 1879. Un fotógrafo británico llamado Edward Muybridge fabrica el supraxiscopio, un artefacto que permitía proyectar series fotográficas a través de un disco de cristal expuesto con mucha luz de manera secuencial, lo que creaba la ilusión de movimiento. Esta primer película mostraba a un caballo galopando. Por desgracia, alguien más estaba muy interesado en la herramienta de Muybridge, y era Thomas Alva Edison, quien lo visitaría en 1888 y quedaría maravillado con el supraxiscopio de Muybridge. Solo tuvo que pasar un año para que Edison patentara un aparato muy similar con el nombre de kinetoscopio. En este programa no afirmaremos que Edison descaradamente le robó la idea a Muybridge, pero debemos de admitir que el kinetoscopio funcionaba de manera muy similar. Lo que sí logró Edison fue popularizar este nuevo invento. El kinetoscopio se expuso en convenciones de la élite europea y estadounidense, teniendo un gran recibimiento como herramienta de entretenimiento y ganándose el amor de muchos espectadores de la alta alcurnia, en especial de unos hermanos franceses apellidados Lumière. Louis y Auguste Lumière, impresionados con las capacidades del kinetoscopio, decidieron crear su propio aparato para capturar imágenes en movimiento, al cual llamaron cinematógrafo. A diferencia de los instrumentos anteriores, el cinematógrafo permitía proyectar y también capturar las imágenes, debido a que dentro de su caja contenía cinta de celuloide, en la cual se registraban las fotografías al girar una manivela desde el exterior. El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière hicieron la primera exhibición de sus películas para el público general en el sótano de un café parisino. Allí, entre los presentes, se encontraba un personaje muy peculiar, Georges Méliès, dramaturgo, ilustrador, periodista y hasta mago. Este multifacético señor se acercó a los Lumière con la intención de que le vendieran su invento. Sin embargo, a los Lumière no les convenció la idea y se negaron. Aún así, Méliès no se dio por vencido y logró hacerse de una versión beta del instrumento creada por Robert W. Paul, y con el cual comenzaría a adaptar obras de teatro para convertirlas en películas. El resto es historia. Se estima que el señor Méliès llegó a filmar unas 500 películas, pero en la Primera Guerra Mundial se perdieron la mayoría de estas cintas. Por fortuna, el día de hoy podemos disfrutar y estudiar algunas de ellas, como es el caso de la que muchos consideran su obra más importante, Viaje a la Luna. Esta película de poco menos de 15 minutos de duración fue rodada en 1902 y costó unos 10,000 francos de la época. Según testimonios del propio Méliès, la mayor parte del presupuesto se fue en las complejas máquinas utilizadas para mover la utilería del escenario. Inspirado por obras como De la Tierra a la Luna de Julio Verne y Los primeros hombres en la Luna de H.G. Wells, el mago del cine creó la primera película de ciencia ficción, en donde un grupo de científicos abordan una nave espacial para realizar una exploración en la Luna y descubrir a los extraños seres que habitan en ella. La producción tuvo lugar durante 3 meses en el estudio de cine de Méliès, el cual se trataba de un amplio invernadero con techo y paredes de cristal. Esto permitía la máxima entrada de luz solar para la grabación. Otros aportes importantes en la obra de Méliès fueron las primeras técnicas de montaje. Él, al tener en su naturaleza el arte del ilusionismo, quería dotar a sus películas de elementos fantásticos. Así ideó la técnica del stop trick, la cual sencillamente consistía en un truco de parar la grabación, sacar, añadir o intercambiar objetos del plano y continuar rodando, lo que en el resultado final daba la ilusión de que las cosas aparecían, desaparecían o se transformaban al instante. Esta película es considerada el primer éxito taquillero a nivel mundial en la historia del cine.
y sus contribuciones perduran hasta el día de hoy para una disciplina artística en constante evolución. Recuerden, el cine es magia. Yo fui Carlos Garduza y los estaré esperando en la próxima edición de Cómo se hizo. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos a Stream and Chill. Yo soy Johnny Escamilla y esta es la recomendación de la semana. Escrita, dirigida y actuada por el mítico François Truffaut. La Noche Americana es un retrato de la dimensión técnica y de cuán frenético puede ser un rodaje cinematográfico. Todas las peripecias e inconvenientes que hay que atravesar en un rodaje. La única certeza que hay al iniciar una película es que algo siempre puede salir mal. Ninguna otra película de Truffaut había hecho mayor énfasis en la dimensión técnica del cine con una precisión milimétrica en la representación de aspectos en los que rara vez recala la audiencia. Para ello, Truffaut plantea la necesidad de seguir un plan de trabajo, una elaboración de la orden de rodaje, la disposición en la grabación de las secuencias técnicas. Estos son algunos de los aspectos que, con solo visionar la película, pueden llegar a hacerse tangibles para el espectador. Conforme avanza la trama, la audiencia se percata de que el glamour que se le presume al cine es solo la fachada de un potente trabajo en equipo. Un engranaje en el que todo debe salir bien, a pesar de que casi todo funcione mal. Truffaut nos enseña cómo crear una película dentro de otra, todo lo que es la labor de la producción de cine. Como dato curioso, el filme toma su título de la técnica cinematográfica del mismo nombre, Noche Americana, que consiste en la aplicación de un filtro oscuro sobre la lente de la cámara que simula que se rueda de noche. Yo soy Johnny Escamilla y mi recomendación de la semana es La Noche Americana. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Cinerama 35, un programa hecho por y para amantes del cine. Ahora, regresando a la conversación con mis invitados, el profesor Valdivieso y Brandon, mi buen amigo aquí, compañero de cajón del programa, hablábamos acerca de los avances tecnológicos, ¿no? Y ahora demos otro salto más. Les invito a que demos ese salto temporal y lleguemos a los efectos especiales. Pensemos, por ejemplo, no nos vayamos tan adelante. Pienso, por ejemplo, en Méliès, ¿no? Pienso en el viaje a la luna. ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos se ha dicho ya sobre el viaje a la luna? Bueno, al principio mencionabas que íbamos a hablar de magia y justamente este concepto está muy centrado en quién era Georges Méliès, ¿no? Él nació como muchas otras personas en la industria del cine, pero sobre todo los que hemos comentado, quienes fueron los pioneros, quizá no estaban enteramente dedicados al cine o a veces ni siquiera a la fotografía, ¿no? Eran simplemente personas con ganas de, a veces, ganar recursos de una forma nueva o a veces incluso lo descubren sin darse cuenta. Méliès es uno de ellos, descubre el cinematógrafo de los hermanos Lumière en aquellos tiempos, principios del siglo, y lo descubrió para cambiar yo creo que toda la manera en la que concibimos el cine, ¿no? No nos olvidemos de obras notables como El viaje a la luna, es indispensable yo creo para cualquier, no solamente persona aficionada al cine, ¿no? Sino yo creo que cualquier persona que le guste de una u otra forma comunicar algo. Sin embargo, desarrolla bastantes trucos ópticos para hacernos creer cosas existentes que no están ahí, ¿no? Utiliza muchas técnicas, por ejemplo, la doble exposición, ¿no? Regraba encima de la misma cinta del filme para crear ilusiones de dos personas que están en un mismo lugar cuando solamente grababa una. Tapaba el objetivo de la cámara y grababa de un lado alguna perspectiva, rebobinaba la cinta, tapaba ahora el lado contrario del objetivo para grabar otras cosas, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en El hombre de las mil cabezas. Sin duda, Georges Méliès fue un parteaguas total en la industria del cine y de las artes. Homenajeado en la película de Martin Scorsese. ¿Quién mejor, no, para homenajear a Georges Méliès en La invención de Hugo en 2011? Aunque de igual forma hay una persona también en París
que ha sido un poco ocultada como muchos otros artistas y otras personas relevantes, que fue Alice Guy Blaché, quien de igual forma utiliza estos trucos ópticos para engañar al espectador, pero para hacerlo soñar aún más. Entonces, quizá bajo esa perspectiva, la mentira que utilizan los cineastas, porque al final el cine es una ilusión, ¿no? De una otra forma juega con el tiempo, es una mentira. Pero yo creo que es una mentira que podemos perdonar. Y bueno, amigos, antes de que continuemos con la conversación, sí me gustaría recomendarles que vean El viaje a la luna. Es una película que, lejos de lo que pueda parecer, es muy corta. O sea, ¿cuánto dura? 15 minutos. Menos de, sí, 20, Ajá, 19, es súper creo. corta. Sí, sí. Quizá no hayan escuchado de ella, o probablemente sí, la hayan visto en algún video musical de una banda de rock. Pero es una película muy cortita, se ve en una sentada, entonces no le tengan miedo, no crean que va a ser aburrido. De hecho, es una película muy dinámica y vale la pena verla para ver dónde estamos parados, ¿no? Y de dónde partimos, dónde comenzamos. Pero ahora sí, profesor. Bueno, ahí nada más destacar que con los efectos especiales comienza también la era de los directores de fotografía en el cine también. Bueno, ya lo sabía, me refiero, pero aquí se complica o se duplica más bien el reto, ¿no? Recuerden que muchas de las formas en las que percibimos la imagen tiene que ver justamente con la posición en que la cámara fue colocada, ¿no? La composición fotográfica, ¿no? Para generar todas estas sensaciones a veces de exageración o de disminución. La creación inclusive de miniaturas, escenarios de miniatura para luego centrar en ellos a los personajes, fue también maravilloso. En Metrópolis, la película, una película de culto, exactamente, es una película en la que por primera vez se logra a través de un sistema de espejos rebotar la imagen de los protagonistas hasta ubicarlo dentro de las miniaturas, ¿no? No solo fue el ahorro sustancial, porque crear estos escenarios hubiera sido muy costoso, sino también la posibilidad de repente de duplicar. Suena un poco burdo lo que voy a decir, pero recordamos en programas de televisión mexicana un personaje que tomaba una píldora y se volvía la Chiquitolina, creo le llamaban, y se volvía un personaje en miniatura, ¿no? O cuando desaparecía por efecto de la magia un personaje de la escena, ¿no? Había humo. Nosotros pensábamos que era algo relacionado en nuestra infancia con magia, ¿no? Sí. Eran simplemente efectos analógicos de animación, de efectos especiales. Sí, ¿no? yo me acuerdo ahí, regresando a ese ejemplo, cuando normalmente pues no veías a ciertos personajes, ¿no? Al mismo tiempo en escena, y de pronto te los encuentras, ¿no? Y sale que son interpretados por el mismo actor. Por el mismo actor. Pero es un efecto muy, muy padre cuando eres niño y todavía no entiendes cómo funciona el rollo de la tecnología, este asunto de los efectos especiales, y sí juega, ¿no? O sea, de verdad es que es magia. Es como ver a otro actor ahí mismo a un lado de otro personaje. Es muy interesante, es muy genial. Yo quisiera dar un pequeño salto más adelante, quizá en momentos contemporáneos, en el uso de los efectos especiales como la realidad virtual o la realidad aumentada, pero específicamente en la realidad virtual. No sé si fue Alfonso Cuarón, no estoy seguro si fue González Iñárritu, fue uno de esos dos que creó, a lo mejor Ibrando me puede ayudar, creó una experiencia en un cuarto oscuro, donde utilizan esa técnica que se emplea también en El Mandaloriano, que crean un cuarto que proyecta un escenario en 360 grados para que pues, sea mucho más fácil para los actores ubicarse y llevar a cabo sus interpretaciones. Pero lo que hacía Cuarón, si es Cuarón, es que también ponía un suelo terroso, por ejemplo, y a las personas que accedían a esta sala les ponían unos lentes de realidad virtual. Había también unas bocinas colocadas a modo de reproducir audio en 360 grados, y lo que hacía era replicar la experiencia de un migrante siendo capturado por la policía migratoria, ¿no? Cómo escuchabas el ruido de los helicópteros acercándote, los gritos, los insultos, las ofensas, cómo te gritan que te tires al suelo, y los espectadores que están experimentando eso pues entran en un estado de pánico incluso, ¿no? Se ponen de rodillas, algunos lloraban y lo describen como una experiencia que nunca habían tenido en su vida, lo cual es sumamente interesante. Sí. Pero sí, bueno, es Carne y Arena de Iñárritu. Esa experiencia claro. De realidad virtual. Sí. Bueno, creo que ha sido un buen momento también, porque se nos está terminando el tiempo, de hablar acerca de conclusiones. ¿Qué podríamos decir a modo de conclusión, amigo?
Bueno, definitivamente el cine es esa caja de Pandora que nos ha permitido a lo largo de los años conocer universos paralelos, los multiversos que le llamamos, personajes no existentes en la realidad que compartimos, pero que finalmente, a partir de nuestra condición de cinéfilos, de amantes de la historia, de la narrativa, aceptamos y vivimos. No hay cinéfilo que no se haya sentido parte de una película, no solamente desde el asiento, sino inclusive desde desde el mismo rodaje, ¿no? Y eso es lo maravilloso del cine. El color, el sonido, la animación, los efectos especiales son los condimentos que hacen evidentemente que una película sea memorable y se fije para el resto de nuestra vida en nosotros, ¿no? Claro. Brandon. Sí, es impresionante cómo podemos ver películas de décadas atrás y de una u otra forma sirven para recordar aquellos inicios y ver cómo ha evolucionado estas nuevas técnicas narrativas de contar historias. Porque al final podríamos hablar de muchas películas que tal vez repiten o se asemejan en sus historias, pero a veces una explosión o una desaparición mágica marca la diferencia entre recordar una película u otra, ¿no? No es la película que vemos, sino cómo la vemos. Yo creo es de la forma en la que el cine marca una diferencia con respecto a las otras artes. Ahora, a nosotros se nos ha terminado el tiempo, amigos, y me gustaría agradecerles, antes de despedirnos, a nuestros invitados, al profesor Valdivieso y a Brandon. Muchísimas gracias por estar aquí. Fue una plática muy interesante. Y a ustedes por habernos estado acompañando a lo largo del programa. Les recuerdo que yo soy José Ramón Hidalgo y esto fue Cinerama 35.